Primero que nada, quisiera enviarle un caluroso saludo desde Columbus, Ohio, y agradecerles por la oportunidad de estar con ustedes hoy en día. La charla de hoy va a ser un poco diferente. Creo que vamos a hablar más bien de conceptos que de conocimientos. Y antes de empezar, quisiera reconocer el trabajo de todos mis colegas, tanto en el grupo de otorrino como el de neurocirugía, que nos ayudan de día a día en todas las operaciones de nuestro equipo de base de cráneo. Si hay algo inmutable en la vida es que todo cambia, todo evoluciona y vamos a tratar de cubrir el tema de hoy en cómo yo creo que va a evolucionar la cirugía de base de cráneo. Así que vamos a hablar de qué cambios están de camino, por qué tenemos que prestar atención a esos cambios, qué es lo que nos va a llevar ahí y quién es el que nos va a llevar ahí. Y, por supuesto, esta charla no va a ser completa. Hay muchas otras cosas que están pasando en el mundo de la medicina, en el mundo de otorrino, en el mundo de base de cráneo. Así que lo que yo les voy a dar está basado en mi experiencia y en mis circunstancias. Y ustedes quizás lo puedan aplicar a las suyas. Así que como les mencioné anteriormente, esto no es una charla que va a transferir una serie de conocimientos, sino que quiero llamarle la atención a varios conceptos de cosas que están pasando no solamente en medicina, sino en la vida. En mi carrera he visto varios cambios muy grandes en base de cráneo. Primero, la adopción del abordaje bicoronal y subbasal para abordar tumores de tracto nasosinusal. Sobre todo esto es para la base de cráneo anterior. Y esto lo que conllevó es que disminuimos las complicaciones que estábamos viendo respecto a manipulación cerebral. También en mi carrera vimos la adopción de las técnicas endoscópicas que ya desde los 1996, como pueden ver aquí, ya estábamos haciendo abordajes transclivales y esto ha seguido evolucionando gracias a los esfuerzos de muchas personas alrededor de todo el mundo, incluyendo por supuesto Argentina. Eh, yo creo que uno de los cambios más grandes que yo he visto en mi carrera es la adopción del concepto de tener un equipo para tener un centro de base de cráneo. Empezamos con el otorrino, cirujano de cabeza y cuello, y el neurocirujano, y esto se ha ido expandiendo a incluir patología, neuroanestesia, neuroradiología, endocrinólogo, neurooftalmología, etcétera, etcétera. Así que esto ha cambiado sencillamente cómo nosotros vemos al paciente, cómo lo tratamos, cómo abordamos las diferentes patologías que vemos en la base de cráneo. Hay que reconocer también que estamos viviendo unos años bastante difíciles, es lo que en inglés le llaman tuna, años que son turbulentos, inciertos, novedosos y ambiguos. Y no podíamos tener un año más estereotípico de esto que el 2020, aunque todo ha seguido también en el 21. Sin embargo, les quiero también llamar la atención que esto no es la primera vez en el mundo que pasa. Quiero llamarle la atención a la onda de Kondratiev. Kondratiev fue un economista ruso que básicamente desarrolló una teoría donde cada 50-60 años el mundo pasa por una etapa de expansión, o de una etapa de mucha riqueza, y después viene una recesión y una depresión. Y esto muchas veces está basado en tecnología. Pueden ver aquí desde los años 1700, pueden llevar a análisis de esta onda de cada 50-60 años. De manera que la historia quizás no se repite, pero sí rima. Hay ciertos patrones que seguimos. Así que todo lo que estamos pasando hoy en día ya se ha visto anteriormente y lo vamos a pasar y vamos a llevar a una época mejor. Así que de nuevo, lo que sí hemos visto es que quizás ahora la onda de Kondratiev por los avances de la tecnología se ha contraído un poco y quizás no sea cada 50-60 años, sino que puede ser cada de 30 a 40 o de 20 a 30. Esto está por verse. La velocidad de cambio que vemos, la rapidez de cambio que vemos hoy en día se ha visto anteriormente. Por ejemplo, los romanos ya habían inventado el acueducto, habían inventado calefacción en las casas,
carreteras pavimentadas, aumentaron el concreto, etcétera, etcétera. De los años 1880 al 1920 básicamente se inventó todas las tecnologías que usamos hoy en día y que las usamos de día a día rutinariamente: trenes, automóviles, aviones, teléfonos, la capacidad de conducir energía eléctrica a las casas. Todo eso pasó en un periodo de 40 años. La diferencia hoy en día es que sencillamente hemos seguido acelerando esa tecnología de una forma que no se había visto anteriormente. Así que no solamente estamos cambiando y estamos innovando, sino que lo estamos haciendo de una manera acelerada. Y cada vez es casi llevando no casi, está llevando una curva logarítmica donde todo está y cambiando muy rápidamente. Sin embargo, si vamos a ver desde el punto de vista individual, ¿qué es lo que nos cuesta cambiar algo? Primero que nada es esfuerzo. Como lo dijo Thomas Edison, ser un genio es inspiración 1% y perspiración 99%. También tenemos que reconocer que nos cuesta mucho tiempo en llevar a cabo un cambio importante. Así que paciencia es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Algo que no podemos contar con ellos, pero que definitivamente es de gran ayuda, es tener suerte. Si pueden ver aquí, todos estos inventos o descubrimientos que tengo listados aquí empezaron con una intención que no es lo que se llevó, que no era el objetivo de lo que se usa hoy en día. Penicilina, computadoras, láser, el horno de microondas, las ondas del Big Bang. Todos estos descubrimientos fueron vistos o se descubrieron cuando estaban buscando otra cosa. También reconocer que tenemos cosas que nosotros tenemos cosas que sabemos que ignoramos o que tenemos que aprender, y en medicina estas dos cosas son muy importantes. Las cosas que sabemos que no sabemos, que las tenemos que aprender, y cosas que aún ni siquiera nos damos cuenta de que no sabemos. Y una de las cosas que tenemos que seguir llevando es cuestionar los dogmas que hemos heredado de otras generaciones. Como lo dijo estas dos personas, Daniel Boorstin y Mark Twain, sencillamente lo que te mete en problemas no es lo que sabes o lo que no sabes, sino lo que crees que sabes, y estás completamente incorrecto. Debemos reconocer también que nosotros percibimos la realidad de acuerdo no a cómo es la realidad, sino a lo que nosotros somos. Así que una primera impresión es este cuadro pudiera ser de una calavera, pero si lo vemos un poco más de cerca nos damos cuenta que es una mujer mirándose al espejo. De nuevo, cómo nosotros somos y qué es lo que nosotros creemos van a alterar la percepción de la realidad. No solamente van a alterar la percepción de la realidad, sino que nosotros vamos solamente a ver las cosas que estamos buscando. Si me permiten hacer un experimento, quiero que todos miren a su derecha y a su izquierda y hacia el frente, buscando cosas que sean azules. Y así que les doy 10-15 segundos para que miren cosas que sean azules. Y ahora que ya lo hicieron, ahora quiero que me digan cuántas cosas rojas pudieron ver. Estoy seguro que no, como estaban buscando cosas que eran azules, van a no percibir las cosas rojas de una manera adecuada. Otra de las cosas que debemos darnos cuenta es que la verdad, o lo que nosotros decimos que es la verdad, depende del tiempo, depende de conceptos y moralidades que cambian con el tiempo. Así que esto lo debemos tener en conciencia. Quisiera también hablar de las fuerzas tecnológicas que nos están cambiando todos los aspectos de la vida, incluyendo medicina. Solamente me voy a detener en lo que conlleva inteligencia artificial. Si les interesa más el tema, les recomiendo leer el libro Lo Inevitable de Kevin Kelly. Así que inteligencia artificial es algo que se ha convertido en algo rutinario. Hoy en día muchos aditamentos tienen inteligencia artificial, incluyendo cosas sencillas como
tostadora, nevera, estufas, etcétera, todos de buenas a primeras tienen un IQ comparable a un ser humano. Esto es en gran parte gracias a el avance en transistores y en circuitos integrados que se dobla la capacidad alrededor de cada año y medio a 2 años. Esto es la llamada ley de Moore. Así que podemos ver aquí en esta cronología que para el año 2025-2040 hay varios estimados alrededor de esto. Vamos a tener una inteligencia artificial que es lo suficientemente poderosa que para ser mucho más que un ser humano. Quisiera detenerme un poco para hablar de ciertas fuerzas tecnológicas que están ocurriendo en nuestra vida o que están afectando nuestra vida, todos los aspectos de vida, incluyendo medicina. Solamente me voy a detener en inteligencia artificial, cognificación. Si le interesa un poco más el tema, pueden leer Lo Inevitable del autor Kevin Kelly. Así que de buenas a primeras, hasta mi tostadora tiene inteligencia artificial. Todos los aditamentos de rutina que usamos hoy en día, desde el carro, el automóvil, la nevera, la estufa, todos están teniendo chips que les facilitan tener inteligencia artificial. Esto es en gran parte gracias a la ley de Moore, que establece que cada 2 años los circuitos integrados doblan su nivel de computación. De manera que se estima o se estimaba que para el año 2025, hoy en día se estima que para el año 2040 vamos a tener inteligencia artificial que va a sobrepasar la inteligencia de un ser humano. Si vemos esta cronología, en el año 1997 la computadora Big Blue derrotó al campeón de ajedrez que para aquel entonces era Garry Kasparov, uno de los mejores jugadores de la historia. Para el año 2011 la computadora ya podía jugar Jeopardy, que es un juego que sencillamente necesita comprensión del lenguaje natural. Para el año 2014 ya una computadora podía aprender a jugar Atari. Y esto no me refiero a jugar el juego de Atari, que es un juego relativamente sencillo, sino aprender a jugar. Y la computadora aprendió a jugar de la misma forma que aprende un ser humano, experimentando y viendo qué funciona y qué no funciona. Ya después del primer mes, la computadora podía derrotar a cualquier humano. En el año 2016, la computadora pudo derrotar a un humano al campeón de Go. Para aquellos de ustedes que no conozcan el juego, es un juego que es mucho más difícil que el ajedrez. Pueden ver el tablero de Go y se estimaba que una computadora no iba a poder sobrepasar el campeón de Go hasta el año 2030. Sin embargo, en el año 2016 ya se hizo. La misma compañía DeepMind, que es una compañía que surgió de Google, desarrolló AlphaZero. AlphaZero es otro tipo de algoritmo donde sencillamente la computadora está jugando a ajedrez, Go o Goji, que es lo que llaman ajedrez japonés, y de nuevo por el mismo sistema que usa el ser humano para aprender, es experimentando, ver qué funciona, qué no funciona. Para 21 días más tarde la computadora pudo derrotar a la computadora que había ganado al campeón de Go anteriormente, y ya después de eso sencillamente era el mejor jugador de Go de todo el mundo. Como es el algoritmo requiere solamente experimentación, esto se puede aplicar a cualquier juego o a cualquier otra rutina. La cantidad en computación de la AlexaNet que luego usa Amazon
para su inteligencia artificial a AlphaGo 0 es una razón de 300.000. Así que es 300.000 veces mucho más poderosa que la AlexaNet. Esto es algo increíble y es difícil de comprenderlo porque nuestra intuición y nuestro cerebro funcionan de una manera lineal. Sin embargo, los avances de tecnología están siguiendo un formato logarítmico. Otra de las cosas que se decía anteriormente es que la computadora pudiera sobrepasar en conocimiento, pero no puede sobrepasar al ser humano en creatividad. Esto ya se ha demostrado que no es así por este tipo de red, red generativa adversaria o GAN. Ya la computadora puede tener cierto, lo que pudiéramos llamar creatividad, de una manera tan efectiva como un ser humano, de manera que tenemos computadoras pintando como Picasso y computadoras componiendo música como Mozart o como Beethoven. En el año 2018 una de estas computadoras derrotó a un grupo de seres humanos que estaban jugando Dota 2. Dota 2 es un juego de guerra y requiere múltiples usuarios alrededor de todo el mundo y requiere mucha creatividad, no solamente reconocimiento, y derrotó a todos los humanos del mundo en el juego 2. De manera que se estima que hoy en día el conocimiento humano a través de todos estos avances se duplica cada 12 horas. Esto es hasta cierto tipo un problema porque nosotros no podemos absorber toda esa cantidad de información. Hay mucha de esta información que es incorrecta, hay mucha de esta información que es ruido, solamente no es data que sea aplicable y nos es muy difícil poder identificar cuál es cuál. De manera que según entramos a la era de los omics, ya sea radiomics, genomics, etcétera, etcétera, vamos a tener el problema de una cantidad de información y conocimiento que se van acumulando y que a la misma vez se van perdiendo a una razón mucho más lenta de lo que se van produciendo. Sin embargo, tenemos que reconocer que mucha de esta información se va caducando, ya sea porque hay otra información nueva o porque se prueba que la información anterior era falsa. Otro de los problemas que esto conlleva es la difusión de esa información. Por ejemplo, en medicina se ha calculado que se requieren alrededor de 15 a 17 años para difundir una información nueva al por ciento medio o al promedio de toda la audiencia. De manera que esto pasó con cirugía laparoscópica de abdominal y pasó con cirugía endoscópica de senos paranasales y ha pasado con cirugía endoscópica de base de cráneo. Requiere un periodo de tiempo para que se vaya difundiendo toda esa información y se vaya adoptando. Cómo usar esa información es otro nivel de problema. Obviamente en el mundo quirúrgico nosotros tenemos que adoptar y poner la información en operación muchas veces en segundos. Requiere una reacción muy rápida y esto conlleva una fricción entre todas estas fuerzas de conocimiento nuevo, reconocer cuánto de ese conocimiento nuevo es operable y cuánto de ese conocimiento es cierto. Y a la misma vez el conocimiento va cambiando muy rápidamente, mientras que la adopción de ese conocimiento no es tan rápida. Si vemos y analizamos cada de estas tecnologías que están llegando, podemos ver aquí, esto es lo que se llama el ciclo de hype o de excitación de Gartner. Básicamente, cuando usted tiene una tecnología, tiene una expectativa que llega a un pico que está sobreinflado. Por ejemplo, realidad virtual o realidad aumentada. Estamos hablando de esto desde los 1990. Ya existía realidad aumentada al principio de los 90. Sin embargo, pasó por un valle de desilusión donde no era tan útil como se creía y entonces empieza a subir por lo que se llama la cuesta de iluminación. Estas tecnologías o se mueren o evolucionan a algo que sea mucho más efectivo o esperan por otro avance en la tecnología que les va a empujar al uso de día a día.
Y podemos ver muchas de estas tecnologías que pueden ver aquí, computadora de quantum, memoria de manejo de memoria, gamification, que eso es que todo se convierte como un juego de artificial, etcétera, etcétera. Y estas que están subiendo como imprentas tridimensionales, reconocimiento del habla, etcétera, etcétera. Y todas estas tecnologías van pasando por eso. Al final sabemos que las computadoras sí van a ser mucho más sabias o van a tener mucho más conocimientos que los humanos. Hasta cierto punto van a tener mejor juicio porque van a tener un conocimiento que no está prejuiciado por otras cosas que nosotros estamos prejuiciados. Hoy en día ya estamos bregando con inteligencia artificial. Pueden ver aquí que se estima que para el año 2022 uno de cada cinco trabajadores en el campo de la salud van a tener que usar inteligencia artificial o machine learning, aprendizaje por máquina. Requiere entrenamiento y muchos de los trabajos que vemos hoy en día se van a eliminar. Un poco menos de 2 millones de trabajos se van a eliminar, pero 2.3 millones se van a surgir. Esto lo hemos visto anteriormente. Para mediados del 1800, 90-95% de la población trabajaba en la agricultura. Según ya para mediados del siglo XX, ya esta relación había cambiado completamente. Hoy en día menos de un 5% de la población trabaja en agricultura. Y sin embargo, se han eliminado trabajos de agricultura y se han creado trabajos en otras industrias. Así que todo el mundo va a tener que entrenarse o cambiar en esto. Al fin de cuentas, todos estos cambios, si usted no cambia, se va a quedar atrás. Afortunadamente, aunque las computadoras van a ser mucho mejores que los humanos, aún por lo menos ahora, hoy en día, los híbridos, ya sea un humano utilizando una computadora, todavía es mucho más efectivo que una computadora sola. Y esto sin hablar inteligencia aumentada como lo que el Elon Musk habla, el Neuralink, donde vamos a poder tener un implante que nos va a aumentar nuestro juicio, nos va a aumentar la memoria, nos va a aumentar nuestra capacidad cerebral. También hay que tener en consideración que las computadoras tipo quantum han avanzado muchísimo. Cuando yo di esta charla hace 3 años, esta era la computadora tipo quantum que teníamos en Estados Unidos, un consorcio de la compañía Google, con la compañía Microsoft y la compañía Apple. Todos estaban trabajando en este tipo de computadora. Hoy en día ya hay comercialización de computadoras quantum de IBM y de Google. Así que ya están tratando de desarrollarlas comercialmente. Esta evolución la vimos anteriormente cuando empezaron las computadoras que eran ya de tubo al vacío. Se convirtieron en computadoras usando transistores y circuitos integrados que conllevó a tener computadoras de escritorio, computadoras móviles y hoy en día llevamos una computadora todos en nuestros teléfonos celulares. Así que al final todas estas cosas ya existen, así que el futuro ya está aquí, solamente está mal distribuido alrededor de todo el mundo. No voy a hablar de otras cosas que nos afectan muy diferentemente de un país a otro, mercado, regulaciones del gobierno, de regulaciones de innovaciones, problemas médico-legales y problemas de implementación de tecnología. También no voy a hablar mucho de de innovaciones genéticas y de soluciones biológicas que están avanzando también muy rápidamente. Así que ya el año pasado la compañía, la FDA aprobó la resonancia magnética de 7 Tesla. El 7 Tesla, un campo magnético muy poderoso, de manera que nos da unas imágenes de alta resolución en la resonancia magnética que son magníficas como esta. Ya hay Tesla de más de 21, hay resonancia magnética de más de 21 Tesla. Obviamente esas son experimentales. Ya varias compañías ofrecen programas donde se puede identificar ciertas partes de la anatomía, ya sea cerebral, de cabeza y cuello o de la base de cráneo, y se pueden segmentar esa anatomía automáticamente, de manera que si usted está buscando ciertas ramas de nervios craneales, por ejemplo los nervios ópticos, los nervios olfactorios, pudiera hacerlo de manera automática usando uno de estos programas.
La compañía Synaptive también inventó una resonancia magnética que es portable, de manera que esto va a revolucionar la forma que nosotros usamos la resonancia magnética. Como saben, la resonancia magnética tiene un magneto que tiene que ser enfriado continuamente. La gran mayoría de ellas usan helio, y de manera que el aparato de resonancia magnética tiene que estar conectado todo el tiempo, no se puede apagar. Está portable, sí se puede apagar, se puede llevar de un lado a otro, conlleva un magneto muy pequeño, de manera que no necesita un cuarto especial, así que pudiéramos utilizarla ya en sala de operaciones o en unidades de intensivos, en sala de emergencia, etcétera. También hay resonancias magnéticas que sean muy focales. Este es un ejemplo donde se está utilizando para la próstata. Pueden ver aquí que la próstata parece también muy parecido a una pituitaria, donde ya hay prototipos de este tipo de resonancia magnética para utilizarlo en la pituitaria. Obviamente un prototipo que no es la primera versión. Esto ya lleva 2 o 3 años en trabajo, pero muy prontamente vamos a tenerlo de una forma donde se puede utilizar de una manera más rutinaria. Simuladores quirúrgicos, tenemos varios que son bastante avanzados, pero todavía el problema que yo tengo con esto es que no tienen no nos ofrecen la retroalimentación táctil que el cirujano necesita para poder llevar a cabo una cirugía, sobre todo en partes como base de cráneo que son extremadamente frágiles. Imprentas de 3D, ya esto se está utilizando rutinariamente, ya sean para implantes. Cuando nosotros empezamos con 2 máquinas de imprenta que estaban en mi oficina. Este es el doctor Kyle Van Kouveren, que es un experto mundial en imprenta tridimensional, y ya él tiene un laboratorio que está completamente dedicado a esto en colaboración con el Colegio de Ingeniería, y ya están empezando a trabajar en imprenta de tejido. Y esto va a ser el futuro. No solamente podemos hacer un implante, sino que podemos implantar un tejido que se ha formado por una imprenta tridimensional. Alrededor del robot, ya todos conocemos el robot Da Vinci. Obviamente no se puede utilizar para base de cráneo rutinariamente por las dimensiones del robot y porque no tiene una fresa. Así que hoy en día ya hay otras compañías que están trabajando en otras dimensiones. Esto es de la Universidad de Ámsterdam. Pueden ver aquí esta simulación donde hay un robot que tiene 3 instrumentos que van avanzando a la misma vez, o 2 instrumentos y uno de visualización, una óptica. Lo importante de esto es que utiliza inteligencia artificial para aprender el camino hacia su campo quirúrgico, de manera que si usted requiere 2 o 3 curvas para llegar al campo quirúrgico, el robot va a aprender ese camino y solamente lo tiene que hacer una vez. De ahí en adelante el robot llega a donde tiene que llegar. Esto es de la compañía Cambridge Medical. Pueden ver aquí el robot parece un poco el robot de Da Vinci, pero pueden ver las dimensiones. Esto es simulando un ojo, de manera que se puede utilizar este robot para cirugía oftálmica, y ya estamos entrando en dimensiones que son más adecuadas para base de cráneo. Estos otros robots también imitando cirugía oftalmológica. Esto es un robot que se desarrolló en la Universidad Johns Hopkins. Esto es un tipo de modelo un poco diferente, donde este robot sencillamente ayuda al cirujano a mantenerse con la fresa en un campo quirúrgico que sea seguro, de manera que si usted está trabajando en el esfenoide o en la mastoide, pudiera evitar alguna complicación lastimando el nervio óptico, lastimando el nervio facial, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una compañía alemana y ellos han inventado una fresa donde se puede dar curva y todavía la fresa pudiera mantener un bajo torque y una alta velocidad. Esta es una tecnología que las compañías petroquímicas han tenido desde muchos años atrás. Ellos pueden taladrar 2 kilómetros por debajo de la superficie y hacer el robot dar una curva a través de una gran roca o un lago subterráneo. Así que esto integrado cuando se integra un robot va a ser de gran utilidad. Selladores hemostáticos también, obviamente para cirugías mínimamente invasivas, van a ser de gran utilidad.
colas como el Tisium. Esta cola todavía no está comercialmente disponible, pero básicamente esto ha sido creado para cirugía cardiovascular, de manera que los cirujanos cardiovasculares tienen una herida cardíaca o una herida en la aorta y la pueden básicamente sellar con este tipo de cola y muy efectivamente y permanentemente. Así que nos podemos imaginar que este tipo de cosas lo pudiéramos utilizar a donde haya una trauma a la arteria carótida interna o donde usted tiene una fístula cefalorraquídea y quiere tener un sellado impermeable de esa fístula. Cirujanos, instrumentos dendríticos, instrumentos que se pueden imprimir en sala de operaciones. De nuevo, toda esta tecnología ya existe y está siendo utilizada en otras partes del mundo. Nanorobots que pueden remover bacterias y toxinas de la sangre. Obviamente, si lo pueden hacer en la sangre, lo pueden hacer en el líquido cefalorraquídeo y quizás en el tracto nasosinusal. Otra de las cosas que están avanzando muy rápidamente es que hasta hace poco nosotros necesitábamos o dependíamos solamente de luz visible para poder ver nuestro campo quirúrgico. Esto ha sido, todavía se sigue utilizando en plataformas de visualización como la plataforma de Synaptics de Kinevo, que son plataformas robóticas donde el robot sigue al cirujano según va operando y le permite una imagen aumentada en un monitor. Y también vemos una cantidad de filtros, láseres, radiofrecuencia, ultrasonido, imagen termal, fluorescencia, imagen multiespectral. Todo esto ya se está utilizando de una forma u otra en sala de operaciones. Les voy a dar varios ejemplos. Estas dos compañías que vemos aquí desarrollaron una cateterización, eran cateterización cardíaca, donde sencillamente tenían una serie de filtros y láseres que hacían aparecer la sangre transparente, de manera que no necesitaban contraste. Podrían imaginar que esto lo podemos utilizar en cirugía endoscópica y de buenas a primeras tener hemostasia no sería tan importante en este tipo de cirugía. Tan complejo y tan bonito como el ojo humano es, todavía tiene un análisis espectral bastante limitado. Solamente podemos ver rojo, verde y azul. Y no podemos y necesitamos la luz visible para hacerlo. De manera que nos estamos perdiendo de una serie de interacciones de la luz visible y de otros tipos de energía, de otras ondas de energía cuando se interaccionan con los diferentes tejidos. Hoy en día ya estamos utilizando fluorescencia, como les mencioné anteriormente, para identificar vasculatura, identificar la viabilidad de un colgajo o diferenciar tejido. Y esto ya lo utilizamos casi de rutina en sala de operaciones. También se puede utilizar polarización colimada de imágenes para identificar nervios. Las imágenes hoy que se pueden obtener hoy en día son mucho mejores que las que estoy mostrando en este momento. Para ustedes que hacen cirugía de base de cráneo, se pueden imaginar que poder identificar un nervio craneal a través del tumor, a cirugía de cabeza y cuello, poder identificar el nervio facial en la parótida, etcétera, etcétera. Esto sería de gran utilidad. Endomicroscopía confocal usa fluorescencia para identificar el formato o la geometría de los núcleos de cierto tejido. Esto se puede hacer cuando el tejido todavía está en el paciente en vivo, o se puede hacer cuando el tejido se ha sacado del paciente, se ha extirpado del paciente ex vivo, para poder ver por ejemplo, los márgenes, si son adecuados o no son adecuados, y por el formato de la geometría de los núcleos se pueden identificar ciertos tejidos. Espectrometría de masa, esto utiliza la misma concepto, pero de manera molecular. Esto ya hay también varios prototipos de una compañía en California, de San Diego, donde se puede utilizar esto en los tejidos y le da un análisis inmediato de qué tipo de tejido es. Imagen espectral, de nuevo, si nosotros con el ojo humano, estos tres cuadrados nos parecen idénticos, pero sin embargo cuando utilizamos imagen espectral pueden ver que son diferentes. Si utilizamos esto de manera clínica, pudiéramos utilizar o pudiéramos llevar a cabo diagnóstico de tejido
podemos decir si el tejido es normal, displástico, si tiene carcinoma in situ o si tiene carcinoma invasivo. Y esto pueden ver aquí varios ejemplos. Esto es en útero y estos son en cuerdas vocales, básicamente haciendo una imagen espectral y pudiendo tener ese tipo de diagnóstico. Imagen hiperespectral también se ha utilizado en microscopio, obviamente otro prototipo que no es de utilidad todavía, pero según esta tecnología se va desarrollando, lo vamos a ver en una forma mucho más compacta y de mucha más utilidad. Realidad virtual aumentada o realidad aumentada, ya hay varios equipos donde lo ofrecen. Este es el microscopio Leica, donde ofrecen realidad aumentada, sobre todo de la vasculatura, de nuevo usando fluorescencia. O otro tipo de realidad aumentada donde podemos ver las imágenes diagnósticas o podemos ver otros parámetros de la biología o de la fisiología del paciente. También lo estamos viendo de una manera más común. Implantes donde se podían monitorear el paciente de una manera más efectiva, donde básicamente usted deja un implante en los tejidos del paciente y puede saber si un tumor está recurriendo mucho más rápidamente de lo que lo puede ofrecer una imagen. Ya esto se va a convertir en una realidad en un futuro bastante cercano. La curva de aprendizaje es algo importante que todos que nosotros que estamos en otorrino académico nos interesa, cómo transmitir lo que nosotros sabemos a nuestros estudiantes, a nuestros residentes, cómo ayudarlos a pasar esa curva de aprendizaje. Todavía nos hace falta un simulador como los que tiene la industria de aviación. Todos los simuladores médicos que he visto todavía no tienen esa facilidad de proveer la retroalimentación táctil al cirujano y se convierten como un videojuego. Aún los más avanzados, este es uno de nuestra propia universidad, OSU, de la Universidad de Stanford y de una compañía alemana. Sencillamente todos ellos al final se convierten como un videojuego. Ninguno le ofrece la facilidad de poder cambiar el escenario o de tener una facilidad táctil o visual que sea representativa de lo que nosotros vemos en sala de operaciones. Aún productos comerciales como este que tenemos aquí todavía no nos ofrece algo que sea suficientemente adecuado. De manera que no tienen ni la fidelidad física ni psicológica para nosotros poder aprender en un modelo. Obviamente a los residentes y los estudiantes les puede facilitar entender la anatomía, etcétera, etcétera, pero no es un sustituto para la cirugía. Hay otros simuladores híbridos como los que pueden ver aquí, usando cadavéricos, usando algún tipo de modelo animal o de modelo artificial como es el que nosotros creamos. La gran utilidad de esto es que usted lo puede utilizar en la oficina, pues no tiene ningún componente biológico, no tiene contaminación como pudiera tener alguno de los otros donde se utilizan cadáveres o se utilizan animales. La facilidad de poder transferir información en sala de operaciones también va a cambiar. Pueden ver aquí, este video ya tiene más de 10 años. Tiene una persona que es un holograma y está transfiriendo cierta información a otra persona. Se pueden imaginar que en sala de operaciones esto sería de gran utilidad si usted tiene un problema o tiene alguna pregunta, poder llamar a un colega que tiene más experiencia y que le pueda dar una mano a distancia. Todo es algo que todos pudiéramos utilizar. Finalmente, el transmitir toda la experiencia de un cirujano hoy en día es completamente imposible. Cuando un cirujano se retira, obviamente se lleva con él o con ella una serie de conocimientos, una serie de experiencias que no se pueden transmitir a sus residentes. De manera que el paradigma quirúrgico de cómo nosotros enseñamos va a cambiar completamente. Hoy en día
toda la información dentro de esa sala de operaciones es integrada por el cirujano y el cirujano es el que tiene que llevar una decisión que conlleva una reacción que va a traer un resultado. Sin embargo, como les dije anteriormente, hay cosas que pasan muy rara vez, de manera que hay esa experiencia en pequeños trozos no se pueden transmitir también. Por ejemplo, de nuevo, trauma a una carótida interna. Si usted ha tenido experiencia con trauma a una carótida interna en 5 o 6 casos, esa experiencia es vital, pero esa experiencia usted no la va a poder transmitir a nadie. Sí puede decir los pasos de cómo conlleva parar el sangrado, pero no va a poder transmitir toda la experiencia como tal. Sin embargo, si usted tiene un sistema donde puede acumular la experiencia como por ejemplo una computadora donde se sabe cuánto tiempo usted tiene para parar el sangrado, cuántas unidades de sangre va a requerir, cuándo va a requerir unidades de sangre, cuándo tiene que utilizar heparina, etcétera, etcétera. Todo va a ser archivado y a través de un sistema de inteligencia artificial toda esa información se pudiera integrar antes de llegar al cirujano, de manera que sería mucho más certero en ese momento. De la misma manera que toda esta información en aviones de caza se transmite al piloto. Y con eso creo que voy a parar aquí. De nuevo les agradezco la oportunidad de estar con ustedes hoy en día y espero verlos en persona en un futuro cercano. Muchas gracias.